En las últimas 3 décadas, China ha pasado de ser una economía estatal planificada aislada a un centro de producción capitalista integrado. Las oleadas de nuevas inversiones están reconfigurando y profundizando las contradicciones de China, creando millonarios como Mayun, mientras millones de personas que viven abajo los que cultivan, cocinan, limpian y ensamblan su infraestructura electrónica luchan por escapar del destino de un extenuante trabajo sin fin. Pero a medida que el rico festín de China se hace cada vez más abundante, los pobres han comenzado a derribar las puertas del salón de banquetes. Chuan Sesemo. Movimiento repentino cuando la puerta se rompe y las posibilidades de un nuevo mundo emergen del otro lado. Chuan publica una revista que analiza el desarrollo actual del capitalismo en China, sus raíces históricas, y las revueltas de quienes son aplastados bajo él. Chuan es también un blog que relata estos acontecimientos de forma más breve e inmediata, y en el que se publican traducciones, informes y comentarios sobre las noticias chinas de interés para quienes quieren traspasar los límites del matadero llamado capitalismo. Chuang.org chuangnenriseo.net Contagio social 15. El horno Wuhan es conocido coloquialmente como uno de los 4 hornos de China, por su verano húmedo, caluroso y opresivo, características que comparte con Chongqing, Nanking y alternativamente con Nanchang o Changsha, todas ciudades bulliciosas con largas historias, a lo largo o cerca del valle del río Yangtze. Sin embargo, de las 4, Wuhan también está rodeada de hornos en sentido literal. El enorme complejo urbano actúa como una especie de núcleo para el acero, el concreto y otras industrias relacionadas con la construcción de China. Su paisaje está repleto de altos hornos de enfriamiento lento de las restantes fundiciones de hierro y acero de propiedad estatal, ahora plagado de sobreproducción y obligado a un nuevo y polémico proceso de reducción, privatización y reestructuración general, que ha dado lugar a varias huelgas y protestas de gran envergadura en los últimos 5 años. La ciudad es esencialmente la capital de la construcción de China, lo que significa que ha desempeñado un papel especialmente importante en el periodo posterior a la crisis económica mundial, ya que esos fueron los años en que el crecimiento chino se vio impulsado por la canalización de los fondos de inversión hacia proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Wuhan no solo alimentó esta burbuja con su exceso de oferta de 16 chuan materiales de construcción e ingenieros civiles, sino que también, al hacerlo, se convirtió en la ciudad del boom inmobiliario por mérito propio. Según nuestros propios cálculos, en 2018-2019 la superficie total dedicada a obras de construcción en Wuhan valía al tamaño de la isla de Hong Kong en su conjunto. Pero ahora este horno que impulsa la economía china, después de la crisis, parece, al igual que los hornos que se encuentran en sus fundiciones de hierro y acero, estar enfriándose. Aunque este proceso ya estaba en marcha, la metáfora ya no es simplemente económica, ya que la ciudad, antaño bulliciosa, ha estado sellada durante más de un mes y sus calles han sido vaciadas por mandato del gobierno. La mayor contribución que pueden hacer es, no se reúnan, no causen caos, decía un titular del diario Guangming, dirigido por el Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino. Hoy en día, las nuevas y amplias avenidas de Wuhan y los relucientes edificios de acero y cristal que las coronan están todos enfriados y huecos, ya que el invierno va desapareciendo durante el año nuevo lunar y la ciudad se estanca bajo la constricción de la amplia cuarentena. Aislarse es un buen consejo para cualquier persona, en China, donde el brote del nuevo coronavirus recientemente rebautizado como SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19 ha matado a más de 2.000 personas, más que su predecesora, la epidemia de SARS de 2003. El país entero está en aislamiento, como lo estuvo durante el SARS. Las escuelas están cerradas y la gente está en sus casas, en todo el país. Casi toda la actividad económica se detuvo por el feriado del Año Nuevo Lunar, el 25 de enero, pero la pausa
se extendió por un mes para frenar la propagación de la epidemia. Los hornos de China parecen haber dejado de arder, o por lo menos, se han reducido a brasas de suave resplandor. En cierto modo, sin embargo, la ciudad se ha convertido en otro tipo de horno, ya que el coronavirus arde a través de su masiva población como una fiebre enorme. Contagio social 17. El surgimiento del brote ha sido señalado incorrectamente en muchos factores, desde la conspiración y /oblicua o la liberación accidental de una cepa de virus del Instituto de Virología de Wuhan, una afirmación dudosa difundida por las redes sociales, particularmente a través de publicaciones paranoicas, en Facebook de Hong Kong y Taiwán, pero ahora impulsada por medios de comunicación conservadores e intereses militares en Occidente hasta la propensión de los chinos a consumir tipos de alimentos sucios o extraños, ya que el brote de virus está relacionado con murciélagos o serpientes, vendidas en un mercado mojado semi-legal especializado en vida silvestre y otros animales raros, aunque no se ha confirmado la fuente definitiva. Ambas explicaciones exhiben el evidente belicismo y orientalismo común en los reportes sobre China, y varios artículos han señalado este hecho. Pero incluso estas respuestas tienden a centrarse solo en cuestiones de cómo se percibe el virus en la esfera cultural, dedicando mucho menos tiempo a indagar en la dinámica mucho más brutal que se oculta bajo el frenesí de los medios de comunicación. Una variante un poco más compleja comprende al menos las consecuencias económicas, aunque exagera las posibles repercusiones políticas por efecto retórico. Aquí encontramos los sospechosos habituales, que van desde quijotescos políticos, belicistas hasta liberales alarmistas, las agencias de prensa, desde la National Review hasta el New York Times, ya han insinuado que el brote puede provocar una crisis de legitimidad en el putsch, a pesar de que apenas se percibe el olor de un levantamiento en el aire. Pero el núcleo de la verdad de estas predicciones está en su comprensión de las dimensiones económicas de la cuarentena, algo que difícilmente podría ser pasado por alto por los periodistas. 2. Nota de la edición: en algunos países asiáticos, se llama generalmente mercado mojado a un mercado de comida al aire libre, un mercado callejero. El nombre procede de la costumbre de mojar y limpiar rutinariamente los suelos con agua, hasta el extremo de inundar los 18 chuantas con carteras de acciones más gruesas que sus cráneos. Porque el hecho es que, a pesar de la llamada del gobierno a aislarse, la gente puede verse pronto obligada a reunirse para atender las necesidades de la producción. Según las últimas estimaciones iniciales, la epidemia ya provocará que la tasa de crecimiento del PIB de China se reduzca a un 5% este año, por debajo de su ya de por sí débil tasa de crecimiento del 6% del año pasado, la más baja en 3 décadas. Algunos analistas han dicho que la tasa de crecimiento en el primer trimestre podría disminuir en un 4% o menos, y que esto podría desencadenar algún tipo de recesión mundial. Se ha planteado una pregunta impensable hasta ahora: ¿qué le sucederá realmente a la economía mundial cuando el horno chino comience a enfriarse? Dentro de la propia China, la trayectoria definitiva de este evento es difícil de predecir, pero el momento ya ha dado lugar a un raro proceso colectivo de cuestionamiento y aprendizaje acerca de la sociedad. La epidemia ha infectado directamente a casi 80.000 personas según la estimación más conservadora, pero a su tuvo una conmoción para la vida cotidiana bajo el capitalismo de 1,400 millones de personas, atrapadas en un momento de precaria autorreflexión. Este momento, aunque lleno de temor, ha hecho que todos se hagan simultáneamente algunas profundas preguntas. ¿Qué me sucederá a mí? ¿A mis hijos? ¿A mi familia? ¿Y a mis amigos? ¿Tendremos suficiente comida? ¿Me pagarán? ¿Pagaré el alquiler? ¿Quién es responsable de todo esto? De una manera extraña, la experiencia subjetiva es algo así como la de una huelga de masas, pero una que, en su carácter no espontáneo, de arriba hacia abajo y, especialmente en su involuntaria hiperatomización, ilustra los enigmas básicos de nuestro estrangulado presente político de una manera tan clara como las verdaderas huelgas de masas del siglo anterior dilucidaron las contradicciones de su época. La cuarentena
entonces, es como una huelga vaciada de sus características comunales, pero que es, sin embargo, capaz de provocar un profundo contagio social. 19. Choque tanto en la psique como en la economía. Este hecho por sí solo, la hace digna de reflexión. Por supuesto, la especulación sobre la inminente caída del PUBG es un sinsentido predecible, uno de los pasatiempos favoritos de The New Yorker y The Economist. Mientras tanto, los protocolos normales de supresión de los medios de comunicación están en marcha, en los que los artículos de opinión abiertamente racistas de los medios de comunicación de masas publicados en los medios de comunicación tradicionales son contrarrestados por un enjambre de artículos de opinión en la web que polemizan contra el orientalismo y otras facetas de la ideología. Pero casi toda esta discusión se queda en el nivel de la representación o, en el mejor de los casos, de la política de contención y de las consecuencias económicas de la epidemia, sin profundizar en las cuestiones de cómo se producen esas enfermedades en primer lugar, y mucho menos en su distribución. Sin embargo, ni siquiera esto es suficiente. No es el momento de ser un scooby-doo marxista que quite la máscara al villano para revelar que, sí, desde luego, fue el capitalismo el que causó el coronavirus todo el tiempo. Eso estaría más o menos al mismo nivel que los comentaristas extranjeros, olfateando el cambio de régimen. Por supuesto que el capitalismo es culpable, pero ¿cómo se interrelaciona exactamente la esfera socioeconómica con la biológica, y qué tipo de lecciones más profundas se podrían sacar de toda esta experiencia? En este sentido, el brote presenta dos oportunidades para la reflexión. En primer lugar, se trata de una apertura instructiva en la que podríamos examinar cuestiones sustanciales sobre la forma en que la producción capitalista se relaciona con el mundo no humano a un nivel más fundamental, en resumen, el mundo natural, incluidos sus sustratos microbiológicos, no puede entenderse sin comprender la forma en que la sociedad organiza la producción porque, de hecho, ambos no están separados. Al mismo tiempo, esto es un recordatorio de que el único communis 20 chuanmo que vale la pena nombrar es el que incluye el potencial de un naturalismo plenamente politizado. En segundo lugar, también podemos utilizar este momento de aislamiento para nuestra propia forma de reflexionar sobre el estado actual de la sociedad china. Algunas cosas solo se aclaran cuando todo se detiene de forma inesperada, y una desaceleración de este tipo inevitablemente hace visibles tensiones previamente ocultas. A continuación, pues, exploraremos estas dos cuestiones, mostrando no solo cómo la acumulación capitalista produce tales plagas, sino también cómo el momento de la pandemia es en sí mismo un caso contradictorio de crisis política, que hace visibles a las personas los potenciales y las dependencias invisibles del mundo que les rodea, y al mismo tiempo, ofrece otra excusa más para la creciente extensión de los sistemas de control en la vida cotidiana. Contagio social 21. La producción de plagas, el virus que está detrás de la actual epidemia SARS-CoV-2, al igual que su predecesor, el SARS-CoV de 2003, así como la gripe aviar y la gripe porcina que la precedieron, se gestaron en el nexo entre la economía y la epidemiología. No es casualidad que tantos de estos virus hayan tomado el nombre de animales. La propagación de nuevas enfermedades a la población humana es casi siempre producto de lo que se llama transferencia zoonótica, que es una forma técnica de decir que tales infecciones saltan de los animales a los humanos. Este salto de una especie a otra está condicionado por factores como la proximidad y la regularidad del contacto, todo lo cual construye el entorno en el que la enfermedad se ve obligada a evolucionar. Cuando esta interfaz entre humanos y animales cambia, también cambian las condiciones dentro de las cuales tales enfermedades evolucionan. Detrás de los cuatro hornos, por lo tanto, se encuentra un horno más fundamental que sostiene los centros industriales del mundo, la olla a presión evolutiva de la agricultura y la urbanización capitalista. Esto proporciona el medio ideal, a través del cual plagas cada vez más devastadoras nacen, se transforman, son inducidas a saltos zoonóticos y luego son vectorizadas agresivamente a través de la población humana. A esto se añaden procesos igualmente intensos que tienen lugar en los 22 chuan márgenes de la economía, donde cepas salvajes
son encontradas por personas que se ven empujadas a incursiones agroeconómicas, cada vez más extensas, en los ecosistemas locales. El coronavirus más reciente, en sus orígenes salvajes y su repentina propagación a través de un núcleo fuertemente industrializado y urbanizado de la economía mundial, representa ambas dimensiones de nuestra nueva era de plagas político-económicas. La idea básica que expresamos aquí es desarrollada más a fondo por biólogos de izquierda como Robert G. Wallace, cuyo libro Big Farms Make Big Flu, Grandes Granjas Generan Grandes Gripes, publicado en 2016, expone exhaustivamente la conexión entre la agroindustria capitalista y la etiología de las recientes epidemias, que van desde el SARS hasta el ébola 3 al rastrear la propagación del H5N1, también conocido como gripe aviar. Resume varios factores geográficos clave para esas epidemias, que se originan en el núcleo productivo. Los paisajes rurales de muchos de los países más pobres se caracterizan ahora por una agroindustria no regulada que ejerce presión sobre los asentamientos irregulares periféricos. La transmisión no controlada en zonas vulnerables aumenta la variación genética, con la que el H5N1 puede desarrollar características específicas para el ser humano. Al extenderse por 3 continentes, el H5N1 de rápida evolución también entra en contacto con una variedad cada vez mayor de entornos socioecológicos, incluidas las combinaciones locales específicas de los tipos de huéspedes. 3. Mucho de lo que explicaremos en esta sección es simplemente un resumen más conciso de los propios argumentos de Wallace, dirigido a un público más general y, sin necesidad de presentar el caso a otros biólogos, mediante la exposición de una argumentación rigurosa y una amplia evidencia. Para aquellos que cuestionen las pruebas básicas, les remitimos a la obra de Wallace y sus compatriotas. Contagio social 23. Predominantes, los modos de cría de aves de corral y las medidas de sanidad animal 4. Esta propagación está, por supuesto, impulsada por los circuitos mundiales de mercancías y las migraciones regulares de mano de obra, que definen la geografía económica capitalista. El resultado es un tipo de selección endémica en aumento a través del cual el virus encuentra un mayor número de vías evolutivas, en un tiempo más corto, permitiendo que las variantes más aptas superen a las demás. Pero este es un punto fácil de señalar, y uno ya común en la prensa dominante, el hecho de que la globalización permite la propagación de esas enfermedades más rápidamente, aunque aquí, con una adición importante, observando cómo este mismo proceso de circulación también estimula al virus a mutar más rápidamente. La verdadera cuestión, sin embargo, viene primero. Antes de que la circulación aumente la resiliencia de esas enfermedades, la lógica básica del capital ayuda a tomar cepas virales previamente aisladas o inofensivas y a colocarlas en entornos hipercompetitivos, que favorecen los rasgos específicos que causan las epidemias, como ciclos rápidos de vida del virus, la capacidad de salto zoonótico entre especies portadoras y la capacidad de desarrollar rápidamente de nuevos vectores de transmisión. Estas cepas tienden a destacar precisamente por su virulencia. En términos absolutos, parecería que el desarrollo de cepas más virulentas tendría el efecto contrario, ya que matar tempranamente al huésped da menos tiempo para que el virus se propague. El resfriado común es un buen ejemplo de este principio, ya que generalmente mantiene niveles bajos de intensidad que facilitan su distribución generalizada en la población. Pero en determinados entornos, la lógica opuesta tiene. 4. Robert G. Wallace, Big Farms Make Big Flu, Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the Nature of Science, Monthly Review Press, 2016, p. 52.24. Chuan mucho más sentido, cuando un virus tiene numerosos huéspedes de la misma especie, en estrecha proximidad, y especialmente cuando estos huéspedes pueden tener ya ciclos de vida acortados, el aumento de la virulencia se convierte en una ventaja evolutiva. De nuevo, el ejemplo de la gripe aviar es un ejemplo destacado. Wallace señala que los estudios han demostrado que no hay cepas endémicas altamente patógenas de influenza en las poblaciones de aves silvestres,
que son el reservorio fuente último de casi todos los subtipos de gripe 5. En cambio, las poblaciones domesticadas agrupadas en granjas industriales, parecen mostrar una clara relación con esos brotes, por razones obvias. Los crecientes monocultivos genéticos de animales domésticos eliminan cualquier cortafuegos inmunológico que pueda existir para frenar la transmisión. Los tamaños y las densidades de población más grandes facilitan mayores tasas de transmisión. Tales condiciones de hacinamiento reducen la respuesta inmunológica. El alto rendimiento, que forma parte de cualquier producción industrial, proporciona un suministro continuamente renovado de susceptibles, el combustible para la evolución de la virulencia 6. Por supuesto, cada una de estas características es una consecuencia de la lógica de la competencia industrial. En particular, la rápida tasa de rendimiento en tales contextos tiene una dimensión biológica muy marcada. Tan pronto como los animales industriales alcanzan el volumen adecuado, son sacrificados. Las infecciones de influenza residentes deben alcanzar rápidamente su umbral de transmisión en cualquier animal dado. Cuanto más rápido se 5 IBID P 56 6 IBID 56-57 contagio social 25 produzcan los virus, mayor será el daño al animal. 7 Irónicamente, el intento de suprimir tales brotes mediante la eliminación masiva, como en los recientes casos de peste porcina africana, que provocaron la pérdida de casi una cuarta parte del suministro mundial de carne de cerdos, puede tener el efecto no deseado de aumentar aún más esta presión de selección, induciendo así la evolución de cepas hipervirulentas. Aunque tales brotes se han producido históricamente en especies domesticadas, a menudo después de periodos de guerra o catástrofes ambientales que ejercen una mayor presión sobre las poblaciones de ganado, es innegable que el aumento de la intensidad y la virulencia de tales enfermedades ha seguido a la expansión de la producción capitalista. 7 IBID P 57 contagio social 27 Historia y etiología. Las plagas son en gran medida la sombra de la industrialización capitalista, mientras que también actúan como su precursor. Los conocidos casos de viruela y otras pandemias introducidas en América del Norte son un ejemplo demasiado simple, ya que su intensidad se vio aumentada por la separación a largo plazo de las poblaciones, a través de la geografía física, y esas enfermedades, sin embargo, ya habían adquirido su virulencia a través de las redes mercantiles precapitalistas y la urbanización temprana en Asia y Europa. Si en cambio miramos a Inglaterra, donde el capitalismo surgió primero en el campo, a través de la limpieza masiva de campesinos de la tierra, para ser reemplazados por monocultivos de ganado, vemos los primeros ejemplos de estas plagas, distintivas del capitalismo. 3 pandemias diferentes ocurrieron en la Inglaterra del siglo XX, abarcando 1709, 1720, 1740 y 2760 y 1768, 1786. El origen de cada una fue el ganado importado de Europa, infectado por las pandemias precapitalistas que acompañaron usualmente a los episodios de guerra. Pero en Inglaterra, el ganado había comenzado a concentrarse de nuevas maneras, y la introducción del ganado infectado se propagaría por la población de manera mucho más agresiva que en el resto de Europa. No es casual, entonces, 28 Chuan, que los brotes se centraran en las grandes lecherías de Londres, que ofrecían entornos ideales para la intensificación de los virus. En última instancia, cada uno de los brotes fue contenido mediante un sacrificio selectivo y temprano en pequeña escala, combinado con la aplicación de prácticas médicas y científicas modernas, en esencia similares a la forma en que se sofocan esas epidemias hoy en día. Este es el primer ejemplo de lo que se convertiría en una pauta clara, imitando la de la propia crisis económica, colapsos cada vez más intensos que parecen poner a todo el sistema en un precipicio, pero que en última instancia se superan mediante una combinación de sacrificios masivos que despejan el mercado / oblicua.
población y una intensificación de los avances tecnológicos, en este caso prácticas médicas modernas más nuevas vacunas, que a menudo llegan en forma escasa y, demasiado tarde, pero que sin embargo ayudan a enmendar la situación tras la devastación. Pero este ejemplo de la patria del capitalismo, también debe ir acompañado de una explicación de los efectos que las prácticas agrícolas capitalistas tuvieron en su periferia. Mientras que las pandemias de ganado de la temprana Inglaterra capitalista fueron contenidas, los resultados en otros lugares fueron mucho más devastadores. El ejemplo con mayor impacto histórico es probablemente el del brote de peste bovina en África que tuvo lugar en la década de 1890. La fecha en sí no es una coincidencia. La peste bovina había asolado Europa con una intensidad que seguía de cerca el crecimiento de la agricultura en gran escala, solo frenada por el avance de la ciencia moderna. Pero a finales del siglo XVI, se produjo el apogeo del imperialismo europeo, personificado en la colonización de África. La peste bovina fue traída de Europa al África Oriental con los italianos, que trataban de alcanzar a otras potencias imperiales colonizando el Cuerno de África mediante una serie de campañas militares. Estas campañas terminaron en su mayor parte en fracaso, pero la enfermedad se propagó luego a través de la población ganadera indígena y finalmente llegó a Contagio Social 29. Sudáfrica, donde devastó la primera economía agrícola capitalista de la colonia, llegando incluso a matar al rebaño en la finca del infame y autoproclamado supremacista blanco Cecil Rhodes. El efecto histórico más amplio fue innegable, al matar hasta el 80-90% de todo el ganado. La plaga provocó una hambruna sin precedentes en las sociedades predominantemente pastoriles del África subsahariana. A esta despoblación le siguió la colonización invasiva de la sabana por el espino, que creó un hábitat para la mosca, tsetse, que es portadora de la enfermedad del sueño, e impide el pastoreo del ganado. Esto aseguró que la repoblación de la región, después de la hambruna, fuera limitada, y permitió una mayor expansión de las potencias coloniales europeas en todo el continente. Además de inducir periódicamente crisis agrícolas y producir las condiciones apocalípticas que ayudaron a que el capitalismo se propagara más allá de sus primeras fronteras, esas plagas también han atormentado al proletariado en el propio núcleo industrial. Antes de volver a los numerosos ejemplos más recientes, vale la pena señalar de nuevo que simplemente no hay nada exclusivamente chino en el brote de coronavirus. Las explicaciones de por qué tantas epidemias parecen surgir en China no son culturales. Se trata de una cuestión de geografía. Esto queda muy claro si comparamos China con Estados Unidos o Europa, cuando estos últimos eran centros de producción mundial y de empleo industrial masivo 8, y el resultado es esencialmente idéntico, con todas las mismas características. La muerte del ganado en el campo impactó en la ciudad, debido a las malas prácticas sanitarias y a la contaminación generalizada. Esto se convirtió en el centro de los primeros esfuerzos liberales progresistas de reforma en las zonas 8. Esto no quiere decir que las comparaciones de Estados Unidos con China hoy en día no sean también ilustrativas. Estados Unidos tiene su propio sector agroindustrial masivo, que contribuye enormemente a la producción de nuevos virus peligrosos, por no mencionar las infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos 30 Chuan de clase trabajadora, situación que quedó claramente retratada en la recepción de la novela de Upton Sinclair Louisiana Jungla. Escrita originalmente para documentar el sufrimiento de los inmigrantes, que trabajaban en la industria de la carne, fue retomada por los liberales más ricos preocupados por las violaciones de la salud y las condiciones generalmente insalubres en las que se preparaban sus propios alimentos. Esta indignación liberal por la inmundicia, con todo su racismo implícito, todavía define lo que podríamos pensar como la ideología automática de la mayoría de las personas cuando se enfrentan a las dimensiones políticas de fenómenos como las epidemias de coronavirus o SARS. Pero los trabajadores tienen poco control sobre las condiciones en las que trabajan. Más importante aún, mientras que las condiciones insalubres se filtran fuera de la fábrica,
a través de la contaminación de los suministros de alimentos. Esta contaminación es realmente solo la punta del iceberg. Tales condiciones son la norma ambiental para aquellos que trabajan en ellas o viven en asentamientos proletarios cercanos, y estas condiciones inducen descensos en el nivel de salud de la población, que proporcionan condiciones aún mejores para la propagación del vasto conjunto de plagas del capitalismo. Tomemos, por ejemplo, el caso de la gripe española, una de las epidemias más mortíferas de la historia. Fue uno de los primeros brotes de influenza H1N1, relacionada con brotes más recientes de gripe porcina y aviar, y durante mucho tiempo, se supuso que de alguna manera, era cualitativamente diferente de otras variantes de la influenza, dado su elevado número de muertes. Si bien esto parece ser cierto en parte debido a la capacidad de la gripe de inducir una reacción excesiva del sistema inmunológico, en exámenes posteriores de la bibliografía y, en investigaciones epidemiológicas históricas, se comprobó que tal vez no fuera mucho más virulenta que otras cepas. En cambio, su elevada tasa de mortalidad probablemente se debió principalmente a la malnutrición generalizada, el hacinamiento contagio social 31 urbano y las condiciones de vida generalmente insalubres en las zonas afectadas, lo que fomentó no solo la propagación de la propia gripe sino también el cultivo de superinfecciones bacterianas sobre la subyacente base viral 9. En otras palabras, el número de muertes de la gripe española, aunque se presenta como una aberración imprevisible en el carácter del virus, recibió un impulso equivalente por las condiciones sociales. Mientras tanto, la rápida propagación de la gripe fue posible gracias al comercio y la guerra a escala mundial, que en ese momento se centró en los imperialismos rápidamente cambian. Es que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial. Y volvemos a encontrar una historia ya conocida de cómo se produjo una cepa tan mortal de influenza en primer lugar, aunque el origen exacto sigue siendo algo turbio. Se supone ahora que se originó en cerdos o aves de corral domesticados, probablemente en Kansas. El momento y el lugar son notables, ya que los años posteriores a la guerra fueron una especie de punto de inflexión para la agricultura estadounidense, que presenció la aplicación generalizada de métodos de producción cada vez más mecanizados y de tipo industrial. Estas tendencias solo se intensificaron a lo largo de la década de 1920, y la aplicación masiva de tecnologías como la cosechadora indujo tanto a una monopolización gradual como a un desastre ecológico, cuya combinación dio lugar a la crisis del Dust Bowl 10 y a la migración masiva que siguió. La concentración 9 J. F. Brundage y G. D. Sanks, what really happened during the 1918 influenza pandemic? The importance of bacterial secondary infections, en the Journal of Infectious Diseases, Vol. 196, Num. 11, diciembre de 2007. 1717-1718, respuesta del autor 1718-1719, de M. Morens y A. S. Fauci, de 1918 Influenza Pandemic, Insights for the 21st Century, en the Journal of Infectious Diseases, Vol. 195, Num. 7. Abril de 2007. 1018-1028. 10 de, literalmente cuenco de polvo. Hacia 1932 la acumulación de varios años de sequía provocó que los fuertes vientos del medio oeste de los EU levantaran la capa superior de los suelos, generando recurrentes tormentas de polvo que liquidaron la fertilidad de los campos y que repercutieron 32 chuan intensiva de ganado que caracterizaría más adelante a las granjas industriales. No había surgido todavía, pero las formas más básicas de concentración y rendimiento intensivo que ya habían creado epidemias de ganado en toda Europa, eran ahora la norma. Si las epidemias de ganado inglesas del siglo XX fueron el primer caso de una plaga de ganado claramente capitalista,
y el brote de peste bovina de la década de 1890 en África, el mayor de los holocaustos epidemiológicos del imperialismo, la gripe española puede entenderse entonces como la primera de las plagas del capitalismo sobre el proletariado. Fuertemente en áreas no afectadas por la sequía. Fue uno de los mayores desastres ecológicos del siglo XX, producto de la compleja combinación de varios factores, el crack del 29, la generalización del uso de la cosechadora mecánica, la falta de rotación de cultivos, la extensión de la frontera agrícola hacia zonas de menor productividad, la práctica del monocultivo, la concentración de la propiedad de la tierra, e incluso el genocidio de la numerosa población de bisontes, comenzada un siglo antes. Contagio social 33. La edad dorada. Los paralelismos con el actual caso chino son sobresalientes. COVID-19 no puede entenderse sin tener en cuenta las formas en que el desarrollo de China, en las últimas décadas a través del sistema capitalista mundial, ha moldeado el sistema de salud del país y el estado de la salud pública en general. Por consiguiente, la epidemia, por novedosa que sea, es similar a otras crisis de salud pública, anteriores a ella, que suelen producirse casi con la misma regularidad que las crisis económicas y que se consideran de manera similar, en la prensa popular, como si se tratara de acontecimientos aleatorios, cisnes negros, totalmente impredecibles y sin precedentes. La realidad, sin embargo, es que estas crisis sanitarias siguen sus propios patrones caóticos y cíclicos de recurrencia, que se hacen más probables por una serie de contradicciones estructurales, incorporadas en la naturaleza de la producción y la vida proletaria bajo el capitalismo. Como en el caso de la gripe española, el coronavirus fue originalmente capaz de arraigarse y propagarse rápidamente debido a una degradación general de la atención sanitaria básica entre la población en general. Pero precisamente porque esta degradación ha tenido lugar en medio de un crecimiento económico espectacular, se ha ocultado detrás del esplendor de las ciudades brillantes y las fábricas masivas. La 34 Chuan realidad, sin embargo, es que los gastos en bienes públicos, como la atención sanitaria y la educación en China siguen siendo extremadamente bajos, mientras que la mayor parte del gasto público se ha dirigido a la infraestructura de ladrillos y cemento, puentes, carreteras y electricidad barata para la producción. Mientras tanto, la calidad de los productos del mercado interno suele ser peligrosamente mala. Durante décadas, la industria china ha producido exportaciones de alta calidad y alto valor, hechas con los más altos estándares globales para el mercado mundial, como los hipones y los chips de computadora. Pero los productos que se dejan para el consumo, en el mercado interno, tienen normas pésimas, lo que provoca escándalos regulares y una profunda desconfianza del público. Los muchos casos tienen un eco innegable de la jungla de Sinclair y otros cuentos de los Estados Unidos de la Edad Dorada. El caso más grande que se recuerda, el escándalo de la leche de melamina de 2008, dejó una docena de niños muertos y decenas de miles hospitalizados, aunque tal vez cientos de miles se vieron infectados. Desde entonces, varios escándalos han sacudido al público con regularidad. En 2011, cuando se encontró aceite de cañerías reciclado de trampas de grasa que se utilizaba en restaurantes de todo el país, o en 2018, cuando vacunas defectuosas mataron a varios niños, y luego un año más tarde, cuando docenas de personas fueron hospitalizadas al recibir vacunas falsas contra el. Las historias más suaves son aún más rampantes, componiendo un telón de fondo común para cualquiera que viva en China, mezcla de sopa instantánea, en polvo con jabón para mantener los costos bajos, empresarios que venden cerdos muertos por causas misteriosas, a las aldeas vecinas, chismes detallados sobre qué tiendas callejeras son más propensas a ponerte enfermo. Antes de la incorporación pieza por pieza del país al sistema capitalista mundial, servicios como la atención de la salud, en China, se prestaban antes principalmente en las ciudades, en el marco del contagio social 35. Sistema de anuidad y de prestaciones empresariales o sobre todo en el campo, pero no exclusivamente en clínicas locales de atención de la salud,
atendidas por abundantes médicos, descalzos, todos ellos provistos gratuitamente. Los éxitos de la atención de la salud de la era socialista, al igual que sus éxitos en la esfera de la educación básica y la alfabetización, fueron lo suficientemente importantes como para que incluso los críticos más duros del país tuvieran que reconocerlos. La fiebre del caracol, que asoló al país durante siglos, fue esencialmente eliminada en gran parte de su núcleo histórico, para volver a entrar en vigor una vez que se empezó a desmantelar el sistema de atención sanitaria socialista. La mortalidad infantil se desplomó y, a pesar de la hambruna, que acompañó al gran salto adelante, 11, la esperanza de vida pasó de 45 a 68 años entre 1950 y principios de la década de 1980. La inmunización y las prácticas sanitarias generales se extendieron, y la información básica sobre nutrición y salud pública, así como el acceso a los medicamentos rudimentarios, fueron gratuitos y universales. Mientras tanto, el sistema de médicos descalzos ayudó a distribuir conocimientos médicos fundamentales, aunque limitados, a una gran parte de la población, contribuyendo a construir un sistema sanitario robusto y de abajo a arriba en condiciones de grave pobreza material. Vale la pena recordar que todo esto tuvo lugar en un momento. Una década, después de haber finalizado la guerra civil, hacia 1958. El gobierno se dispuso a llevar adelante una serie de medidas económicas y políticas que buscaban alejar a China de la esfera de influencia soviética en el proceso de revisionismo de la era Khrushchev. El gran salto adelante fue un proceso que emuló y concentró las políticas económicas y sociales de la URSS durante el stalinismo, colectivización forzosa, cese de la dependencia en tecnología extranjera, stakhanovismo, e industrialización, con la peculiaridad de que se comenzó a producir acero en cientos de miles de fundiciones construidas en las nuevas comunas rurales. Este proceso fue paralizado hacia 1962, luego de una de las mayores hambrunas de la historia de la humanidad, donde murieron entre 5 y 30 millones de personas, principalmente campesinos. 36 Chuan en que China era más pobre, per cápita, que el país promedio del África subsahariana de hoy. Desde entonces, una combinación de abandono y privatización ha degradado sustancialmente este sistema al mismo tiempo que la rápida urbanización y la producción industrial, no regulada de artículos domésticos y alimentos ha hecho aún más fuerte la necesidad de una atención sanitaria generalizada, por no hablar de los reglamentos sobre alimentos, medicamentos y seguridad. Hoy en día, el gasto público de China en salud es de $323 estadounidenses per cápita, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Esta cifra es baja incluso entre otros países de ingresos medios altos, y es alrededor de la mitad de lo que gastan Brasil, Bielorrusia y Bulgaria. La reglamentación es mínima o inexistente, lo que da lugar a numerosos escándalos del tipo mencionado anteriormente. Mientras tanto, los efectos de todo esto se dejan sentir con mayor fuerza en los cientos de millones de trabajadores migrantes, para los que todo derecho a prestaciones básicas de atención de la salud se evapora por completo cuando abandonan sus ciudades de origen rurales donde, en virtud del sistema UCO, 12 son residentes permanentes independientemente de su ubicación real, lo que significa que no se puede acceder a los recursos públicos restantes en otro lugar. Ostensiblemente, se suponía que la asistencia sanitaria pública había sido sustituida a finales de la década de 1990 por un SISTE. 2. Con este nombre, se conoce al sistema de registro domiciliario vigente en la República Popular China, heredado de épocas precedentes, e inspirado también en el sistema Propiska, del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética. La característica más conocida de este sistema es la separación legal de la población rural y la urbana, y su utilización principal tiene que ver con un proceso de racionalización poblacional, para evitar el despoblamiento de las unidades rurales, pero también para alentar el poblamiento de las áreas industriales en desarrollo. Para los y las proletarias de la región china significa muchas veces la precariedad de ser un residente ilegal, sin haber cruzado una frontera internacional.
Contagio social 37. Más privatizado aunque gestionado por el Estado, en el que una combinación de las contribuciones de los empleadores y los empleados se encargaría de la atención médica, las pensiones y el seguro de vivienda. Sin embargo, este sistema de seguridad social ha sufrido de una mala remuneración sistemática, hasta el punto de que las contribuciones supuestamente requeridas por parte de los empleadores son a menudo simplemente ignoradas, dejando a la abrumadora mayoría de los trabajadores pagar de su bolsillo. Según la última estimación nacional disponible, solo el 22% de los trabajadores migrantes tenía un seguro médico básico. Sin embargo, la falta de contribuciones al sistema de seguridad social no es simplemente un acto de rencor por parte de jefes individualmente corruptos, sino que se explica en gran medida por el hecho de que los estrechos márgenes de beneficio no dejan espacio para los beneficios sociales. En nuestro propio cálculo, encontramos que pagar el seguro social en un centro industrial como Dongguan reduciría los beneficios industriales a la mitad y llevaría a muchas empresas a la bancarrota. Para colmar las enormes lagunas, China estableció un plan médico complementario para cubrir a los jubilados y los trabajadores por cuenta propia, que solo pagan unos pocos cientos de yuanes por persona al año en promedio. Este asediado sistema médico produce sus propias y aterradoras tensiones sociales. Cada año mueren varios miembros del personal médico y decenas de ellos resultan heridos en ataques de pacientes enfadados o, más a menudo, de familiares de pacientes que mueren a su cargo. El ataque más reciente ocurrió en la víspera de Navidad, cuando un médico de Beijing fue apuñalado hasta la muerte por el hijo de un paciente que creía que su madre había muerto por falta de cuidados en el hospital. Una encuesta de médicos encontró que un asombroso 85% había experimentado violencia en el lugar de trabajo, y otra, de 2015, dijo que el 13% de los médicos en China habían sido agredidos físicamente el año anterior. Los médicos chinos ven 4 veces más pacientes por año que los 38 yuan estadounidenses, mientras que se les paga menos de $15,000 estadounidenses por año. En perspectiva, eso es menos que el ingreso per cápita $16,760, mientras que en Estados Unidos el salario promedio de un médico, alrededor de $300,000. Es casi 5 veces más que el ingreso per cápita $60,200. Antes de que se cerrara en 2016 y sus creadores fueran arrestados, el ya desaparecido blog de seguimiento de disturbios de Luyuyu y Litingyu registró unas cuantas huelgas y protestas de trabajadores médicos cada mes 13 en 2015, el último año completo. De sus datos meticulosamente recopilados, se produjeron 43 eventos de este tipo. También registraron decenas de incidentes de protesta de tratamiento médico cada mes, encabezados por familiares de los pacientes, con 368 registrados en 2015. En estas condiciones de desinversión pública masiva del sistema de salud, no es sorprendente que COVID-19 se haya establecido tan fácilmente. Combinado con el hecho de que nuevas enfermedades transmisibles surgen en China a un ritmo de una cada 2 años, las condiciones parecen estar dadas para que tales epidemias continúen. Como en el caso de la gripe española, las condiciones generalmente pobres de salud pública, entre la población proletaria, han ayudado a que el virus gane terreno y, a partir de ahí, a que se propague rápidamente. Pero, de nuevo, no es solo una cuestión de distribución. También tenemos que entender la mismísima producción del virus. 13. Peking Carrels, en el segundo número de nuestra revista disponible en nuestro sitio web. Contagio social 39. No hay ninguna tierra salvaje en el caso del brote más reciente, la historia es más sencilla que la de los casos de gripe porcina o aviar, que están tan claramente asociados con el núcleo del sistema agroindustrial. Por una parte, los orígenes exactos del virus no están todavía del todo claros. Es posible que se originara en los cerdos, que son uno de los muchos animales domésticos y salvajes que se trafican en el mercado
Jado de Wuhan, que parece ser el epicentro del brote, en cuyo caso, la causalidad podría ser más similar a los casos anteriores de lo que podría parecer. La mayor probabilidad, sin embargo, parece apuntar hacia el virus, originado en murciélagos o posiblemente en serpientes, ambos de los cuales suelen ser recogidos en el medio silvestre. Sin embargo, incluso en este caso, existe una relación, ya que el declive de la disponibilidad e inocuidad de la carne de cerdo, debido al brote de peste porcina africana, ha significado que el aumento de la demanda de carne ha sido a menudo satisfecho por estos mercados mojados que venden carne de caza salvaje. Pero sin la conexión directa de la ganadería industrial, puede decirse que los mismos procesos económicos tienen alguna complicidad en este brote en particular. 40 Chuan Louisiana. Respuesta es sí, pero de una manera diferente. Una vez más, Guaya se señala no una sino dos rutas principales por las que el capitalismo ayuda a gestar y desatar epidemias cada vez más mortales. La primera, esbozada anteriormente, es el caso directamente industrial, en el que los virus se gestan dentro de entornos industriales, que han sido totalmente subsumidos en la lógica capitalista. Pero el segundo es el caso indirecto, que tiene lugar a través de la expansión y extracción capitalista en el interior del país, donde virus hasta ahora desconocidos son esencialmente recogidos de poblaciones animales, salvajes y distribuidos a lo largo de los circuitos mundiales de capital. Por supuesto, ambos no están totalmente separados, pero parece ser el segundo caso el que mejor describe la aparición de la epidemia actual. 14 En este caso, el aumento de la demanda de los cuerpos de animales salvajes para el consumo, el uso médico o como, en el caso, de los camellos y el MERS, una variedad de funciones culturalmente significativas construye nuevas cadenas mercantiles globales de bienes salvajes. En otros, las cadenas de valor agroecológicas preexistentes se extienden simplemente a esferas anteriormente 14 A su manera, estos dos caminos de producción de la pandemia reflejan lo que Marx llama subsunción real y formal en la esfera de la producción propiamente dicha. En la subsunción real, el proceso de producción mismo es modificado mediante la introducción de nuevas tecnologías capaces de intensificar el ritmo y la magnitud de la producción, de manera similar a cómo el entorno industrial ha modificado las condiciones básicas de la evolución viral, de modo que se producen nuevas mutaciones a un ritmo mayor y con mayor virilidad. En la subsunción formal, que precede a la subsunción real, estas nuevas tecnologías aún no se aplican. En cambio, las formas de producción anteriormente existentes se reúnen simplemente en nuevos lugares, que tienen alguna interfaz con el mercado mundial, como en el caso de los trabajadores del telar manual que se colocan en un taller, que vende su producto con fines de lucro, y esto es similar a la forma en que los virus producidos en entornos naturales se sacan de la población silvestre y se introducen en las poblaciones domésticas a través del mercado mundial. Contagio social. 41. Salvajes, cambiando las ecologías locales y modificando la interfaz entre lo humano y lo no humano. El propio Guayase es claro al respecto, explicando varias dinámicas que crean enfermedades peores a pesar de que los propios virus ya existen en entornos naturales. La expansión de la producción industrial por sí sola puede empujar a los alimentos silvestres, cada vez más capitalizados hacia lo último del paisaje primario, desenterrando una mayor variedad de patógenos potencialmente protopandémicos. En otras palabras, a medida que la acumulación de capital subsume nuevos territorios, los animales serán empujados a zonas accesibles donde entrarán en contacto con cepas de enfermedades previamente aisladas, todo ello mientras que estos mismos animales se están convirtiendo en objetivos de la mercantilización, ya que incluso las especies de subsistencia más salvajes están siendo enlazadas en las cadenas de valor de la agricultura. De manera similar, esta expansión empuja a los humanos más cerca de estos animales y estos ambientes, lo que puede aumentar la interfaz y la propagación entre las poblaciones silvestres no humanas y la ruralidad recientemente urbanizada. Esto le da al virus más oportunidad y recursos para mutar de una manera que le permite infectar a los humanos,
aumentando la probabilidad de una propagación biológica. La geografía de la industria, en sí nunca, ha sido tan limpiamente urbana o rural de todos modos, así como la agricultura industrial monopolizada hace uso tanto de las explotaciones agrícolas a gran escala, como de las reducidas, en la pequeña propiedad de un contratista una granja industrial, a lo largo de la orilla del bosque, un animal de alimentación, puede atrapar un patógeno antes de ser enviado a una planta de procesamiento en el anillo exterior de una gran ciudad. El hecho es que la esfera natural ya está subsumida en un sistema capitalista totalmente mundial que ha logrado cambiar las condiciones climáticas de base y devastar tantos ecosistemas 42 son precapitalistas 15 que el resto ya no funciona como podría haberlo hecho en el pasado. Aquí reside otro factor causal, ya que, según Wallace, todos estos procesos de devastación ecológica reducen el tipo de complejidad ambiental con el que el bosque interrumpe las cadenas de transmisión. La realidad, entonces, es que es un nombre equivocado pensar en tales áreas como la periferia natural de un sistema capitalista. El capitalismo ya es global, y también totalizante. Ya no tiene un borde o frontera, con alguna esfera natural no capitalista más allá de él, y por lo tanto, no hay una gran cadena de desarrollo en la que los países atrasados sí gana los que están delante de ellos, en su camino hacia la cadena de valor, ni tampoco ninguna verdadera zona salvaje capaz de ser preservada en algún tipo de condición pura e intacta. En su lugar, el capital tiene simplemente un interior subordinado, que a su vez está totalmente subsumido en las cadenas de valor mundiales. Los sistemas sociales resultantes incluyendo todo, desde el supuesto tribalismo hasta la renovación de las religiones fundamentalistas antimodernas, son productos totalmente contemporáneos, y casi siempre están conectados de facto a los mercados globales, a menudo de forma bastante directa. Lo mismo puede decirse de los sistemas biológico-ecológicos resultantes, ya que las zonas salvajes son en realidad inmanentes a esta economía mundial tanto en el sentido abstracto de dependencia del clima y los sistemas conexos como en el sentido directo de estar conectados a esas mismas cadenas de valor mundiales. Este hecho produce las condiciones necesarias para la transformación de las cepas virales salvajes en pandemias globales. Pero COVID-19 no es la peor de ellas. Una ilustración ideal del principio 15, sin embargo, es un error equiparar estos ecosistemas con los prehumanos. China es un ejemplo perfecto, ya que muchos de sus paisajes naturales aparentemente primitivos fueron, de hecho, el producto de periodos mucho más antiguos de expansión humana, que eliminaron especies que antes eran comunes en el continente de Asia Oriental, como los elefantes. Contagio social 43. Básico y del peligro global puede encontrarse en el ébola. El virus del ébola 16 es un caso claro de un reservorio viral existente que se extiende a la población humana. Las pruebas actuales sugieren que sus huéspedes de origen son varias especies de murciélagos nativos de África Occidental y Central, que actúan como portadores pero que no se ven afectados por el virus. No ocurre lo mismo con los demás mamíferos salvajes, como los primates y los duikers, que contraen periódicamente el virus y sufren brotes rápidos y de gran mortandad. El ébola tiene un ciclo de vida particularmente agresivo más allá de sus especies reservorias. A través del contacto con cualquiera de estos huéspedes silvestres, los humanos también pueden infectarse, con resultados devastadores. Se han producido varias epidemias importantes, y la tasa de mortalidad de la mayoría ha sido extremadamente alta, casi siempre superior al 50%. En el mayor brote registrado, que continuó esporádicamente de 2013 a 2016 en varios países de África Occidental, se produjeron 11.000 muertes. La tasa de mortalidad de los pacientes hospitalizados en este brote fue del 57 al 59%, y mucho más alta para los que no tenían acceso a los hospitales. En los últimos años, varias vacunas han sido desarrolladas por empresas privadas, pero la lentitud de los mecanismos de aprobación y los estrictos derechos de propiedad
intelectual se han combinado con la falta generalizada de una infraestructura sanitaria para producir una situación en la que las vacunas han hecho poco por detener la epidemia más reciente, centralizada en la República Democrática del Congo y que ahora es el brote más duradero. La enfermedad se presenta a menudo como si fuera algo parecido a un desastre natural, en el mejor de los casos, sería algo azaroso, y en el peor, se culpa a las prácticas culturales inmundas de los pobres, que viven en los bosques. Pero el momento en que se 16 técnicamente, este es un término general para unos 5 virus distintos, el más mortal de los cuales, se denomina simplemente virus del ébola. Antes virus del Zaire 44 condujeron estos dos grandes brotes 2013-2016 en África Occidental y 2018 presente en la RD. No es una coincidencia. Ambos han ocurrido precisamente cuando la expansión de las industrias primarias ha desplazado aún más a los habitantes de los bosques y ha perturbado los ecosistemas locales. De hecho, esto parece ser cierto también en otros casos, ya que, como explica Wayase, cada brote del ébola parece estar relacionado con cambios en el uso de la tierra, impulsados por el capital, incluso en el primer brote, en Sara, Sudán en 1976, donde una fábrica financiada por el Reino Unido hilaba y tejía el algodón local. Del mismo modo, los brotes de 2013 en Guinea se produjeron justo después de que un nuevo gobierno comenzara a abrir el país a los mercados mundiales y a vender grandes extensiones de tierra a conglomerados agroindustriales internacionales. La industria del aceite de palma, notoria por su papel en la deforestación y la destrucción ecológica en todo el mundo, parece haber sido particularmente culpable, ya que sus monocultivos devastan las robustas redundancias ecológicas que ayudan a interrumpir las cadenas de transmisión y, al mismo tiempo, atraen literalmente a las especies de murciélagos que sirven de reservorio natural para el virus 17. Mientras tanto, la venta de grandes extensiones de tierra a empresas comerciales agroforestales supone tanto el despojo de los habitantes de los bosques, como la perturbación de sus formas locales de producción y cosecha que dependen del ecosistema. Esto. 17 para el caso específico de África Occidental. R. G. Wayase, R. Koch, L. Bergman, M. Gilbert, L. Ogerwerf, C. Pitiglio, R. Mattioli, Didne Olive. Releasing West African Forests produce a new niche for Ebola, en International Journal of Health Services, Vol. 46, Num. 1, 2016, y para una visión más amplia de la conexión entre las condiciones económicas y el ébola como tal. Robert G. Wayase y Rodrigo Wayase. Neoliberal ébola, Modeling dice hace emergence from finance to forest and farm, Springer, 2016, y para la declaración más directa del caso, aunque me erudita, véase el artículo de Wayase, enlazado más arriba, Neoliberal ébola, The Agroeconomic Origins of the Ebola Outbreak, en Counterpunch, 29 de julio de 2015. Contagio social 45. A menudo deja a los pobres de las zonas rurales, sin otra opción, que internarse más en el bosque, al mismo tiempo, que se trastorna su relación tradicional con ese ecosistema. El resultado es que la supervivencia depende cada vez más de la caza de animales salvajes o de la recolección de flora y madera locales, para su venta, en los mercados mundiales. Esas poblaciones se convierten entonces en las depositarias de la ira de las organizaciones ecologistas mundiales, que las denuncian como cazadores furtivos y madereros ilegales, responsables de la misma deforestación y destrucción ecológica que las empujó a esos tráficos en primer lugar. A menudo, el proceso toma entonces un giro mucho más oscuro, como en Guatemala, donde los paramilitares anticomunistas, que perduraron de la guerra civil del país, se transformaron en fuerzas de seguridad verdes, cargadas de proteger el bosque de la tala, la caza y
el narcotráfico ilegal, que eran los únicos oficios disponibles para sus residentes indígenas, que habían sido empujados a tales actividades precisamente por la violenta represión que habían sufrido de esos mismos paramilitares. Durante la guerra 18 desde entonces, el patrón se ha reproducido en todo el mundo, animado por los posteos, en redes sociales, en los países de altos ingresos, que celebran la ejecución a menudo literalmente capturada en cámara de cazadores furtivos. Por parte de las fuerzas de seguridad supuestamente verdes 19. 18. Megan Ibarra, Green Wars, Conservation and Decolonization in the Maya Forest, University of California Press, 2017. 19. Ciertamente es incorrecto dar a entender que toda la caza furtiva es llevada a cabo por la población rural pobre local, o que todas las fuerzas de guardabosques, en los bosques nacionales de diferentes países operan de la misma manera, que los antiguos paramilitares anticomunistas, pero los enfrentamientos más violentos y los casos más agresivos de militarización de los bosques, parecen seguir esencialmente este patrón. Para un amplio panorama del fenómeno, véase el número especial de 2016 de Geoforum 69 dedicado al tema. El prefacio puede encontrarse aquí. Alice B. Kelly y Megan Ibarra, Introduction to the Medicine, Green Security in Protected Areas, en Geoforum, Vol. 69, 2016. 171-175. Contagio social 47. La contención como ejercicio en el arte del Estado COVID-19 ha captado la atención mundial con una fuerza sin precedentes. El ébola, la gripe aviar y el SARS, por supuesto, todos tuvieron su frenesí mediático asociado. Pero algo acerca de esta nueva epidemia ha generado un tipo diferente de perdurabilidad. En parte, esto se debe casi con seguridad a la espectacular escala de la respuesta del gobierno chino, que ha dado lugar a imágenes igualmente espectaculares de megalópolis vaciadas que contrastan con la imagen normal de los medios de comunicación de China, como superpoblada y contaminada. Esta respuesta también ha sido una fuente fructífera para la especulación normal sobre el inminente colapso político o económico del país, a lo cual se suma un impulso adicional por las continuas tensiones de la fase inicial de la guerra comercial con Estados Unidos. Esto se combina con la rápida propagación del virus, para darle el carácter de una amenaza mundial inmediata, a pesar de su baja tasa de mortalidad 20 con mucho la más baja de todas las enfermedades mencionadas aquí. Su alto número de muertes ha sido en gran parte el resultado de su rápida propagación a un gran número de huéspedes humanos, lo que ha dado 48 chuan. Sin embargo, a un nivel más profundo, lo que parece más fácil de la respuesta del Estado es la forma en que se ha llevado a cabo, a través de los medios de comunicación, como una especie de ensayo general melodramático para la plena movilización de la contrainsurgencia nacional. Esto nos da una idea real de la capacidad represiva del Estado chino, pero también pone de relieve la incapacidad más profunda de ese Estado, revelada por su necesidad de depender tan fuertemente de una combinación de medidas de propaganda total desplegadas a través de todas las facetas de los medios de comunicación y las movilizaciones de buena voluntad de la población local que, de otro modo, no tendría ninguna obligación material de cumplir. Tanto la propaganda china como la occidental han hecho hincapié en la capacidad represiva real de la cuarentena, la primera de ellas, como un caso de intervención gubernamental eficaz en una emergencia, y la segunda como otro caso más de extralimitación totalitaria, por parte del distópico Estado chino. La verdad no dicha, sin embargo, es que la misma agresión de la represión significa una incapacidad más profunda en el Estado chino, que en sí mismo está todavía completamente en construcción. Esto por sí solo nos ofrece una ventana para contemplar la naturaleza del Estado chino, mostrando cómo está desarrollando nuevas e innovadoras técnicas de control social y de respuesta a la crisis capaces de ser desplegadas incluso en condiciones en las que la maquinaria básica del Estado es escasa o inexistente. Esas condiciones, por su parte, ofrecen un panorama aún más interesante, aunque más especulativo, de cómo podría responder la clase dirigente de un país,
determinado cuando una crisis generalizada y una insurrección activa causen averías similares incluso en los estados más robustos. El brote viral se vio favorecido en todos lugar, a un elevado número de muertes absolutas, a pesar de tener una tasa de mortalidad muy baja. Contagio social 49. Los aspectos por las deficientes conexiones entre los niveles de gobierno, la represión de los médicos denunciantes, por parte de los funcionarios locales, en contra de los intereses del gobierno central, los ineficaces mecanismos de notificación de los hospitales y la prestación extremadamente deficiente de la atención sanitaria básica, son solo algunos ejemplos. Mientras tanto, los diferentes gobiernos locales han vuelto a la normalidad a ritmos diferentes, casi completamente fuera del control del Estado central excepto en Hubei, el epicentro. En el momento de redactar este texto, parecería ser casi totalmente aleatorio qué puertos están en funcionamiento y qué locales han reanudado la producción. Pero esta cuarentena de bricolaje ha hecho que las redes logísticas de larga distancia entre ciudades sigan perturbadas, ya que cualquier gobierno local parece ser capaz de simplemente impedir el paso de trenes o camiones de carga a través de sus fronteras. Y esta incapacidad a nivel de base del gobierno chino le ha obligado a tratar con el virus como si fuera una insurgencia, jugando a la guerra civil contra un enemigo invisible. La maquinaria estatal nacional comenzó a funcionar realmente el 22 de enero, cuando las autoridades mejoraron las medidas de respuesta de emergencia en toda la provincia de Hubei, y dijeron al público que tenían la autoridad legal para establecer instalaciones de cuarentena, así como para reunir el personal, los vehículos y las instalaciones necesarias para la contención de la enfermedad, o para establecer bloqueos y controlar el tráfico, con lo que se sellaba un fenómeno que sabía que ocurriría a pesar de todo. En otras palabras, el pleno despliegue de los recursos estatales comenzó en realidad con un llamamiento a los esfuerzos voluntarios en nombre de los habitantes de la localidad. Por un lado, un desastre tan masivo pondrá a prueba la capacidad de cualquier estado, véase, por ejemplo, la respuesta a los huracanes en Estados Unidos. Pero, por otra parte, esto repite una pauta común en el arte de gobernar de China, según la cual el Estado central, al carecer de estructuras 50 chuan de mando formales y eficaces que se extiendan hasta el nivel local, debe basarse en una combinación de llamamientos ampliamente difundidos para que los funcionarios y los ciudadanos locales se movilicen, y una serie de castigos a posteriori para los que peor respondan, enmarcados en la lucha contra la corrupción. La única respuesta verdaderamente eficaz se encuentra en zonas específicas, en las que el Estado central concentra el grueso de su poder y su atención, en este caso, Hubei en general y Wuhan en particular. En la mañana del 24 de enero, la ciudad ya se encontraba en un cierre total efectivo, sin trenes que entraran o salieran, casi un mes después de que se detectara la nueva cepa del coronavirus. Las autoridades sanitarias nacionales han declarado que las autoridades sanitarias tienen la capacidad de examinar y poner en cuarentena a cualquier persona a su discreción. Además de las principales ciudades de Hubei, docenas de otras ciudades de toda China, incluidas Beijing, Cantón, Nankín y Shanghái, han puesto en marcha cierres de diversa severidad para los flujos de personas y mercancías que entran y salen de sus fronteras. En respuesta al llamamiento del Estado central a movilizarse, algunas localidades han tomado sus propias iniciativas extrañas y severas. Las más espantosas de ellas se encuentran en 4 ciudades de la provincia de Zhejiang, en las que se han expedido pasaportes locales a 30 millones de personas, lo que permite que solo una persona por hogar salga de su casa, una vez cada 2 días. Ciudades como Shenzhen y Chengdu han ordenado que cada barrio sea cerrado, y han permitido que edificios enteros de departamentos sean puestos en cuarentena durante 14 días, si se encuentra un solo caso confirmado del virus en su interior. Mientras tanto, cientos de personas han sido detenidas o multadas por difundir rumores sobre la enfermedad, y algunas que han huido de la cuarentena han sido arrestadas y sentenciadas a un largo tiempo de cárcel, y las propias cárceles
están experimentando ahora un grave brote, debido a la incapacidad de los funcionarios de aislar a los individuos. Contagio social 51. Los enfermos incluso en un entorno literalmente diseñado para un fácil aislamiento. Este tipo de medidas desesperadas y agresivas reflejan las de los casos extremos de contrainsurgencia, recordan muy claramente las acciones de la ocupación militar colonial en lugares como Argelia o, más recientemente, Palestina. Nunca antes se habían llevado a cabo a esta escala, ni en megalópolis de este tipo, que albergan a gran parte de la población mundial. La conducta de la represión ofrece entonces una extraña lección para quienes tienen la mente puesta en la revolución mundial, ya que es, esencialmente, un simulacro de reacción liderada por el Estado. Contagio social 53. Incapacidad. Esta particular represión se beneficia de su carácter aparentemente humanitario, ya que el Estado chino puede movilizar un mayor número de personas para ayudar en lo que es, esencialmente, la noble causa de estrangular la propagación del virus. Pero, como es de esperar, estas medidas de restricción siempre resultan contraproducentes. La contrainsurgencia es, después de todo, una especie de guerra desesperada que se lleva a cabo solo cuando se han hecho imposibles formas más sólidas de conquista, apaciguamiento e incorporación económica. Es una acción costosa, ineficiente y de retaguardia, que traiciona la incapacidad más profunda de cualquier poder encargado de desplegarla, ya sean los intereses coloniales, franceses, el menguante imperio estadounidense u otros. El resultado de la represión es casi siempre una segunda insurgencia, ensangrentada por el aplastamiento de la primera y aún más desesperada. Aquí, la cuarentena difícilmente reflejará la realidad de la guerra civil y la contrainsurgencia. Pero incluso en este caso, la represión ha fracasado a su manera. Con tanto esfuerzo del Estado enfocado en el control de la información y la constante propaganda desplegada a través de todos los aparatos mediáticos posibles, el malestar se ha expresado en gran medida, dentro de las mismas, plataformas. 54 Chuan Louisiana. Muerte del Dr. Li Wenlian, uno de los primeros denunciantes de los peligros del virus, el 7 de febrero, sacudió a los ciudadanos, encerrados en sus casas, en todo el país. Li fue uno de los 8 médicos detenidos por la policía por difundir información falsa a principios de enero, antes de contraer el virus él mismo. Su muerte provocó la ira de los ciudadanos y una declaración de arrepentimiento del gobierno de Wuhan. La gente está empezando a ver que el Estado está formado por funcionarios y burócratas torpes que no tienen ni idea de qué hacer, pero que, sin embargo, ponen una cara fuerte. 21 Este hecho se reveló esencialmente cuando el alcalde de Wuhan, Zhou Xianwan, se vio obligado a admitir en la televisión estatal que su gobierno había retrasado la publicación de información crítica sobre el virus, después de que se produjera un brote. La propia tensión causada por el brote, combinada con la inducida por la movilización total del Estado, ha empezado a revelar a la población, en general, las profundas fisuras que se esconden detrás del retrato tan fino como el papel que el gobierno se pinta a sí mismo. En otras palabras, condiciones como estas han expuesto las incapacidades fundamentales del Estado chino a un número cada vez mayor de personas que anteriormente habrían tomado la propaganda del gobierno al pie de la letra. Si se pudiera encontrar un solo símbolo para expresar el carácter básico de la respuesta del Estado, sería algo como el video 22 grabado por un lugareño en Wuhan y compartido con 21 en una entrevista en podcast, Aulo Gongyu, citando a amigos en el continente. Dice que el gobierno de Wuhan está efectivamente paralizado por la epidemia. Au sugiere que la crisis no solo está desgarrando el tejido social, sino también la maquinaria burocrática del PUCH, que solo se intensificará a medida que el virus se extienda y se convierta en una crisis cada vez más intensa para otros gobiernos locales en todo el país. La entrevista es del podcast TED, publicada el 7 de febrero. 22 se refiere al video descrito a continuación, que se encuentra disponible en el sitio web de Chuan, publicado en el contenido del artículo. Contagio social 55.
El Internet occidental a través de Twitter en Hong Kong 23 esencialmente, muestra a un número de personas que parecen ser médicos o socorristas de algún tipo equipados con un equipo de protección completo tomándose una foto con la bandera china. La persona que filma el video explica que están fuera de ese edificio, todos los días, para varias operaciones fotográficas. El video sigue a los hombres mientras se quitan el equipo de protección y se quedan parados platicando y fumando, incluso usando uno de los trajes, para limpiar su auto. Antes de irse, uno de los hombres arroja sin ceremonias el traje protector, en un cesto de basura cercano, sin molestarse en tirarlo al fondo de no se vea. Videos como este se han difundido rápidamente antes de ser censurados. Pequeñas lágrimas en el fino velo del espectáculo autorizado por el Estado. En un nivel más fundamental, la cuarentena también ha comenzado a ver la primera ola de reverberaciones económicas en la vida personal de las personas. Se ha informado ampliamente sobre el aspecto macroeconómico de esta situación, ya que una disminución masiva del crecimiento chino podría provocar una nueva recesión mundial, especialmente si se combina con un estancamiento continuo en Europa y una reciente caída de uno de los principales índices de salud económica, en Estados Unidos, que muestra una repentina disminución de la actividad comercial. En todo el mundo, las empresas chinas y las que dependen fundamentalmente de las redes de producción chinas están estudiando ahora sus cláusulas de fuerza mayor, que permiten los retrasos o la cancelación de las responsabilidades, que entrañan ambas partes, en un contrato comercial cuando ese contrato se 23. El video es auténtico, pero cabe señalar que Hong Kong ha sido un semillero de actitudes racistas y teorías de conspiración dirigidas a los habitantes del continente y al PCH, por lo que gran parte de lo que se comparte en los medios sociales, por los hongkoneses, sobre el virus, debe ser cuidadosamente comprobado. 56 Chuan vuelve imposible de cumplir. Aunque de momento es poco probable, la mera perspectiva ha hecho que se restablezca una cascada de demandas de producción en todo el país. La actividad económica, sin embargo, solo se ha reactivado parcialmente, todo funcionando ya sin problemas en algunas áreas mientras que en otras todavía está en pausa indefinida. Actualmente, el 1 de marzo se ha convertido en la fecha provisional en la que las autoridades centrales han pedido que todas las zonas fuera del epicentro del brote vuelvan a trabajar. Pero otros efectos han sido menos visibles, aunque posiblemente mucho más importantes. Muchos trabajadores migrantes, incluidos los que se habían quedado en sus ciudades de trabajo, para el festival de primavera o que pudieron regresar antes de que se aplicaran varios cierres, están ahora atrapados en un peligroso limbo. En Shenzhen, donde la gran mayoría de la población es migrante, los lugareños informan de que el número de personas sin hogar ha empezado a aumentar. Pero las nuevas personas que aparecen en las calles no son desamparados de hace tiempo, sino que tienen la apariencia de ser literalmente abandonadas allí sin ningún otro lugar a donde ir, todavía con ropa relativamente bonita, sin saber dónde es mejor dormir a la intemperie o dónde obtener comida. Varios edificios de la ciudad han visto un aumento en los pequeños robos, sobre todo de comida entregada a la puerta de los residentes que se quedan en casa para la cuarentena. En general, los trabajadores están perdiendo salarios a medida que la producción se estanca. Los mejores escenarios durante los paros laborales son las cuarentenas de dormitorios como la impuesta en la planta de Shenzhen Foxconn, donde los nuevos retornados son confinados a sus cuarteles durante 1 o 2 semanas. Se les paga alrededor de 1/3 de sus salarios normales y luego se les permite regresar a la línea de producción. Las empresas más pobres no tienen esa opción, y el intento del gobierno de ofrecer nuevas líneas de crédito barato a las empresas Contagio Social 57 más pequeñas probablemente no sirva de mucho a largo plazo. En algunos casos, parece que el virus simplemente acelerará las tendencias preexistentes de reubicación de fábricas, ya que empresas como Foxconn amplían la producción en Vietnam, India y México para compensar la desaceleración. Contagio Social 59. La guerra surrealista. Mientras tanto,
la torpe respuesta temprana al virus, la dependencia del Estado de medidas particularmente punitivas y represivas para controlarlo, y la incapacidad del gobierno central, para coordinar eficazmente entre las localidades para hacer malabarismos con la producción y la cuarentena simultáneamente, todo indica que una profunda incapacidad permanece en el corazón de la maquinaria del Estado. Sí, como nuestro amigo Lao Xi argumenta, el énfasis de la administración, si ha sido en la construcción del Estado, parece que queda mucho trabajo por hacer en ese sentido. Al mismo tiempo, si la campaña contra el COVID-19 puede leerse también como un simulacro de lucha contra la insurgencia, es notable que el gobierno central solo tenga la capacidad de proporcionar una coordinación eficaz en el epicentro de VI y que sus respuestas en otras provincias, incluso en lugares ricos y bien considerados como Hangzhou, sigan siendo en gran medida descoordinadas y desesperadas. Podemos tomar esto de dos maneras. Primero, como una lección sobre la debilidad que subyace en los bordes duros del poder estatal, y segundo, como una advertencia sobre la amenaza que aún representan las respuestas locales descoordinadas e irracionales cuando la maquinaria del Estado central está abrumada. Estas son lecciones importantes para una época en que la destrucción causada por la acumulación interminable se ha extendido 60 chuan tanto hacia arriba en el sistema climático mundial como hacia abajo en los sustratos microbiológicos de la vida en la Tierra. Tales crisis solo se harán más comunes a medida que la crisis secular del capitalismo adquiera un carácter aparentemente no económico, nuevas epidemias, hambrunas, inundaciones y otros desastres naturales se utilizarán como justificación de la ampliación del control estatal, y la respuesta a esas crisis funcionará cada vez más como una oportunidad para ejercer nuevas herramientas no probadas para la contrainsurgencia. Una política comunista coherente debe comprender ambos hechos juntos. A nivel teórico, esto significa comprender que la crítica al capitalismo se empobrece cuando se separa de las ciencias duras. Pero en el plano práctico, también implica que el único proyecto político posible hoy en día es el que es capaz de orientarse en un terreno definido por un desastre ecológico y microbiológico generalizado, y de operar en este estado perpetuo de crisis y atomización. En una China en cuarentena, empezamos a vislumbrar tal paisaje, algo en sus contornos, calles vacías del final del invierno desempolvadas por la más mínima película de nieve intacta, rostros iluminados por teléfono que se asoman por las ventanas, barricadas espontáneas atendidas por unas cuantas enfermeras, policías, voluntarios de repuesto o simplemente actores pagados encargados de izar banderas y decirles que se pongan la máscara y vuelvan a casa. El contagio es social. Por lo tanto, no debe sorprender que la única manera de combatirlo en una etapa tan tardía es librar una especie de guerra surrealista contra la sociedad misma. No se reúnan, no causen el caos. Pero el caos también se puede construir en el aislamiento. Mientras los hornos de todas las fundiciones se enfrían hasta convertirse en brasas que crepitan suavemente y luego en cenizas heladas, las numerosas desesperaciones no pueden evitar fugarse de esa cuarentena, para fluir en un gran caos que podría un día, como este contagio social, ser muy difícil de contener. Índice R7.